Pues bien, hoy que les voy a hablar de experiencias espirituales y de las falsas experiencias espirituales y del falso conocimiento de la vida espiritual. Yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, no, tuve una experiencia espiritual. Y ya les pregunto, ¿cómo fue tu experiencia espiritual? Y me piensan a decir, no, que fui con tal chamán, me dio ayahuasca, me dio niños santos, que son los hongos, etcétera. Empiezan a decirme cosas y pues yo digo entre mí, ¿verdad? Y les digo a ellos, ¿verdad? Con humildad, que pues esa no fue una experiencia espiritual, que esa fue una experiencia mundana. Mundana, ¿por qué? Porque estás ocupando las cosas del mundo, confundiendo que son cosas espirituales. Esa es una confusión. Si tú quieres vivir una experiencia espiritual, primeramente, no debe de haber materia, ¿verdad?, que te esté entorpeciendo la vida espiritual. Todos los vicios, todas las plantas, son un obstáculo para llegar a la materia espiritual, para el área espiritual. Porque la materia espiritual es una, el ser espiritual es otro, y la materia, ¿verdad?, lo físico, lo de este mundo, es otra cosa muy diferentes. Para entrar en el plano espiritual hay que estar al 100% o al 1000% conscientes. Esa es una. ¿Por qué? Porque cuando tú pruebas ayahuasca, niños santos, que son los hongos, entre otras plantas que hay que te ayudan a alucinar, ya no eres 100% o 1000% consciente. Tu conciencia pierde, ¿verdad?, pues estar consciente. Baja el estado de tu conciencia, de tu concentración, de tu mente primeramente. Primeramente, eso es el plano material, físico de este mundo. Entonces, tú no viviste cuando tú pruebas ayahuasca, niños santos, hongos, o entre otras plantas y sustancias que hay. No estás viviendo una vida, una experiencia espiritual, estás viviendo una experiencia psicotrópica, de que alteran tus estados emocionales y de conciencia. Pues bien, en el estado, ¿verdad? Hablemos ahora de estado espiritual. La conciencia tiene que estar al 100% bien, al 1000% bien, la conciencia, la mente. Porque la voluntad, ¿verdad?, la conciencia, la inteligencia, ¿verdad?, entre otras potencias espirituales, ¿verdad?, y también físicas, tienen que estar bien al 100%. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, San Pablo estaba en el tercer cielo. Y para estar en ese tercer cielo que San Pablo describe, ¿verdad?, en una de sus cartas, no estaba metiéndose ninguna planta en su mente, solamente que lo que había, él estaba en un estado de éxtasis, ¿verdad? Así dicen algunos teólogos, que el tercer cielo que habla San Pablo es un estado de éxtasis que está en comunión con Dios. Y cuando tú tienes, ¿verdad?, y quieres vivir, quieres una experiencia espiritual, en tu cuerpo tiene que estar desintoxicado de cafeína, de cigarro, de todo aquello que intoxica tu cuerpo y tu mente. Eso es una. Otra, tienes que primeramente cuidar tu cuerpo. Cuidando tu cuerpo, teniendo salud tu cuerpo, estando bien tu cuerpo, está bien tu mente, estando bien tu mente, está bien tu espíritu. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra a través de oración, entrega a Dios, a la oración y a la meditación. Y con el paso del tiempo, a través de muchos años,
vas adquiriendo, ¿verdad? Cuando hay pecado mortal, te confiesas. Y cuando te confiesas, empieza a limpiar tu alma, porque tu alma es el plano espiritual, es del estado espiritual. Entonces, para entrar en estos momentos, ¿verdad?, del tercer cielo que habla San Pablo, para entrar en estos momentos también como el apóstol San Juan, cuando escribió el Apocalipsis, deberían de haber estado primero limpia su alma de todo aquello que lo manchó de su pasado, del pecado que mancha el alma. Un alma manchada no puede estar, ¿verdad?, pues en esos lugares espirituales, ¿verdad?, como en el éxtasis que tuvo pues San Juan, San Pablo, profetas, santos. Primeramente tuvieron que haber purificado su alma de la mancha de los pecados, primeramente. Y eso es un proceso de muchos años, mucha entrega, mucho tiempo. Oración, mucha oración, ir a misa diario, comulgar diario, meditar la palabra de Dios diario. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual es estar en la casa de Dios, que son los templos católicos o las capillas católicas. Tú vas ahí, haces tu oración ahí, vas a misa, comulgas. ¿Y qué sucede? Sucede que tu alma, tu espíritu, Dios lo está llenando de la luz, porque Dios, Jesús, es la luz del mundo. ¿Y dónde lo encontramos? Cuando tú vas a las horas santas, cuando tú vas y lo visitas al sagrario, ahí está Jesús, que es el alimento de tu alma y tu espíritu. Y tu alma y tu espíritu se empiezan a llenar, a anonadar de la luz de Jesús, porque Jesús es la luz del mundo, de tu alma y de todo nuestro ser. Y esa luz empieza a penetrar en tu alma, y luego tu alma empieza a radiar la presencia de Dios hacia tu conciencia, hacia tu mente, hacia tus pensamientos. Y después, ¿qué sucede? Sucede que cuando tú ya estás lleno, anonadado, entregado en oración, ¿verdad?, penitencia, oración y entrega a Dios, te digo, por mucho tiempo, empiezas a meditar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cada letra es llama ardiente. Empiezas a sentir cada letra como el Espíritu Santo. Empiezas a sentir que esa palabra de Él, simplemente el puro artículo de Él, empiezas a sentirlo como llama ardiente en tu espíritu, y tu espíritu lo saca hacia tu corazón y hacia tu mente. Como llama ardiente empieza aquella, como les estoy diciendo este ejemplo, ¿verdad?, de cuando empieza a meditar la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y entonces cuando dices espíritu y la palabra también espíritu, empieza a ser esa llama ardiente que arde en tu espíritu primeramente, pues tu espíritu lo transmite a tu corazón, a tu mente y a todo tu ser. Empieza a sentirse esa llama ardiente, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Empiezas a leer aquella frase que la estás meditando de la Biblia, que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y empiezas a sentir cada palabra, cada sílaba, la empiezas a sentir en tu espíritu, y tu espíritu lo transmite a tu corazón, a tu mente, a tu ser, y empiezas a sentir aquella llama ardiente que Dios te está hablando por medio de su Sagrada Escritura, su palabra, que es la Biblia. Y después, como estás lleno, anonadado de la luz del Espíritu Santo y de Dios que está en ti, porque ¿dónde lo conseguiste? ¿Dónde te llenaste de la energía de Dios? En su casa, en su templo, orando, adorándolo, en el sagrario, en el Santísimo, y en la misa, y comulgando, estando en gracia de Dios. Estando en gracia de Dios, empiezas a sentir aquel fuego cuando meditas la palabra de Dios, aquel fuego, aquellas sílabas, cada palabra es como llama ardiente que arde tu espíritu, y tu espíritu lo transmite a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser. Y de luego cada sílaba de la Sagrada Escritura es fuente viva de esperanza y de que crees
que estás leyendo, estás meditando, es cierto y verdadero, y lo empiezas a cumplir por medio de tus acciones y de tus obras. Y hacia el paso del tiempo empiezas a experimentar las cosas espirituales. Y paso a paso, no ocupas droga, no ocupas nada, ocupas solamente entregarte a Dios en oración y penitencia. Así es esto de la vida espiritual. Les podría contar más cosas, ¿verdad? Pero no me entenderían. Así que les dejo este breve y humilde mensaje sobre una pequeña luz espiritual. Y para empezar a vivir las cosas espirituales, hay que dejar el mundo y la materia. Hay que empezar a despegarnos del mundo, la materia, la comodidad, de la vanidad, de la belleza, el que dirá la gente. Empezar a sacar esos pensamientos. Y como le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Si les explico de las cosas que dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo, si les explico y les digo de las cosas del mundo y no entienden, ahora menos me van a comprender si les hablo de las cosas espirituales. Es por eso que nuestro Señor Jesús nos dejó un misterio en lo espiritual para que tú y yo lo empecemos a descubrir con el paso del tiempo, sin ninguna planta, sin ninguna droga, no. Tienes que estar naturalmente, sin nada en tu cuerpo, bien desintoxicado de cafeína, de droga, de todo tipo de droga, de tabaco, de alcohol, de todo. ¿Por qué? Para que lo que vivas estés plenamente consciente, ¿verdad? Que no todo lo que veas y lo que oigas no es producto del de los alucines producidos por la intoxicación de los enervantes que hay en este mundo, que son algunas plantas, sino que estés 100% consciente, que tu conciencia esté conscientemente 100%, 1000%, que lo que estás oyendo y viviendo son cosas y es el plano espiritual. Y no se ocupa droga, se ocupa entrega y dedicación, amor y búsqueda de Dios. Y como dice Jesús en su palabra, el que busca encuentra. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesús a Nicodemo? Dice bien claramente, hay que nacer de nuevo. Y si nos podemos a meditar el que hay que nacer de nuevo, pues ocupo hacer un video como de unas 2 horas, pero les voy a dar un poquito meditación sobre que hay que nacer de nuevo. Meditemos. Para nacer, ¿qué se ocupa? Se ocupa de que, un hombre y una mujer tengan relaciones, y en esa relación, en el vientre de la mujer, se empiece a formar aquel bebé. Estamos hablando del plano material, natural. Ahora pensemos en el plano espiritual. Hay que nacer de nuevo espiritualmente, que es empezar a dejar los vicios. Primeramente, si tienes vicios, empezar a dejar los vicios. A nacer de nuevo espiritualmente es dejar los vicios, dejar de pecar, nacer de nuevo. Cuando tú y yo vinimos al mundo y cuando nos bautizaron, en el bautismo tuvimos el silencio del bautismo, el silencio y la calma espiritual del Espíritu Santo cuando éramos unos bebés. Un silencio que no solamente todos los niños bautizados, ¿verdad? Cuando los bautizan, esos niños, dentro de ellos, el Espíritu Santo penetra en su ser y hay un silencio espiritual en ellos, de sentir la presencia de Dios. Y empezar a vivir ese silencio espiritual desde nuestro bautismo hasta ahorita. Pero ¿qué sucede? Sucede que Satanás a través del mundo nos empieza a quitar ese silencio espiritual desde que nos bautizan desde niños. Por eso es muy importante que nos bauticen de niños, porque desde niños cuando nos bautizan ya dejamos de ser criaturas y volvemos a la condición de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, como niños,
llenos de pureza y del Espíritu Santo a través del bautismo de niños, esa pureza, esa entrega, ¿verdad?, del ser de Dios sobre la criatura y la criatura sobre el ser que es Dios, empieza a vivir la plenitud de Dios. ¿Y cómo se empieza a quitar esa plenitud de Dios? Satanás empieza a usar al mundo, a tu papá, a tu mamá, a los vecinos, a las vecinas X. El niño le empiezan a quitar la inocencia, le empiezan a enseñar malas palabras, a decir cosas esto y el otro, lo empiezan a hacer enojar, nos vamos a enojar, y lo empiezan a hacer que empiece a perder el estado principal, que es el silencio del bautismo y de Dios. Y todo ese proceso, ¿verdad? Satanás empieza a usar el mundo, ya sea tu papá, tu mamá, amigos, hermanos, hermanas, y te empiezan a enseñar cosas malas y te empiezan a alejar de Dios por medio de la materia y del mundo. Y se va perdiendo todo aquello, ¿verdad?, que se adquiere por medio del bautismo cuando eres niños. La pureza y la entrega, ¿verdad?, que recuperamos en el bautismo como hijos adoptivos de Dios. Se empieza a perder con el paso del tiempo, y como se pierde ya cuando somos adolescentes o adultos, se pierde. Pues eso dice Jesús, hay que nacer de nuevo. Nacer de nuevo en el Espíritu, como una buena confesión, ir a misa y comulgar para empezar a nacer de nuevo y empezar a luchar contra nuestros vicios, pasiones y pecados, y con el paso del tiempo irlos dominando, y quitarnos los apegos al mundo, a las personas, quitar todos los apegos, y que nuestro pensamiento, nuestra alma y todos nuestros ser y nuestras opciones sean solamente para la mayor gloria de Dios, por amor de Dios y para estar en el reino de Dios, y pensar siempre en Dios, por Dios, para Dios y en Dios. Esa es la vida y el plano espiritual. Así que no te dejes engañar con esas falsas teologías, filosofías, que para tener una experiencia espiritual ocupas alguna planta, una droga. No, esas son experiencias naturales de las hierbas, de las sustancias, de las plantas alucinógenas que te hacen alucinar. Vivir una experiencia espiritual, tienes que estar desintoxicado de todo planta, de todo químico que esté entorpeciendo tu conciencia, tu estado mental y espiritual. Y todo eso se lleva a base de esfuerzo, entrega, oración, penitencia, meditación, como les dije ahorita. Así que si hay pecado mortal, confiésate, ve a misa y comulga, acércate a Dios, ¿verdad? Y reza diario tu rosario, diario ve a misa si puedes, visita diario el Sagrario del Santísimo, y no te vas a arrepentir. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás que las cosas espirituales, cuando las empiezas a vivir, a experimentar, no quieres cambiar las cosas espirituales por nada del mundo. A mucha gente me ha dicho cuánto dinero quiere para que me enseñe las cosas espirituales que sepan. En el momento que me ofrecen dinero, ellos en ese momento ya están mal y ya no les puedo ayudar. ¿Por qué? Porque todavía ellos no se despegan del mundo y de la materia. Si tú quieres que alguien te ayude espiritualmente, primeramente, ¿qué le dijo Jesús, verdad? Al rico. Ese joven rico llegó con Jesús y le dijo, Señor, te quiero seguir. Ah, sí, ya cumplí todos los mandamientos que me hace falta. Dice Jesús, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le quiso dar a entender Jesús? Si quieres seguirme a mí, Dios Jesús, tienes que desprenderte de todas tus riquezas, de toda la materia, y no confiar en el dinero, no confiar en el mundo, sino confiar plenamente 100% en mí, y te mostraré el plano espiritual y sígueme. Pero este hombre era muy difícil desapegarse del mundo. Él confiaba más en el mundo, en sus riquezas, que en Dios. Entonces, este es el plano espiritual que vino a enseñarnos nuestro Señor Jesús Dios. Y es un proceso. Y primero tienes que empezar a cuidar tu cuerpo, porque si no cuidas tu cuerpo, no puedes cuidar tu mente ni tu alma. Entonces empecemos a cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, y empecemos a ayudar a nuestra alma, porque nuestra alma
ella está pues, ¿cómo le podemos llamar? El cuerpo es solamente como un carro, como un camión, como un cuarto, que solamente, si tú te metes al cuarto, pues es alguien que habita tu cuarto, y si tú te metes a un carro, es alguien, una persona que está habitando ese carro. Entonces, tu cuerpo y mi cuerpo así son con el alma. El alma solamente está en este templo que así le llama nuestro Señor Jesús. Este es el templo vivo de tu espíritu, del Espíritu Santo y de Dios. Que solamente en este cuerpo habita tu espíritu y Dios, y que este cuerpo no es eterno, es materia, es polvo y va a volver al polvo. Y lo que importa es lo que está dentro de este cuerpo, ¿verdad? De este caparazón, del que hay dentro de este caparazón, que es el espíritu. Y el espíritu es eterno. Entonces tu cuerpo y mi cuerpo son templos vivos de tu espíritu, de mi espíritu y del espíritu de Dios. Es por eso que hay que cuidar nuestro espíritu. Hoy el evangelio se trata del templo, de tu templo, que es tu cuerpo, donde habita tu espíritu, mi espíritu y el espíritu de Dios, si es que lo dejamos habitar. Entonces les estoy hablando del plano espiritual, así que pues luchemos en contra de las pasiones, de los vicios y del pecado, y les recomiendo que empiecen a trabajar mucho en el plano espiritual, y no se van a arrepentir. Y cuando se encuentren con Dios en el área espiritual, no se arrepienten, no estar llenos de paz, de gozo, felicidad, de alegría que solamente Dios da por medio de la búsqueda y la entrega hacia Él. Así que, pues bueno, que les dejo este video. Dios me los bendiga, los proteja del mal y del peligro. Hasta la próxima.